Vale, vamos a comenzar con un vídeo que quería hacer de ejemplo de lo que voy subiendo a Patreon, sobre todo en este caso del tema 6, que es el que me tocaría ahora. Yo esto lo tengo en físico, lo tengo impreso. Bueno, estos son las tres primeras materias de esta primera semana, y luego tengo que ir a las otras tres en la segunda, y ya los tengo aquí puestos. Pero bueno, como no todo el mundo accede a Patreon y demás, entonces quería poner, aunque fuera uno o dos vídeos, para que se viera un poquito el ejemplo de cómo lo estudio yo y un poco la idea, ¿no? Yo básicamente leo el temario, lo expliqué en algunos vídeos, pero bueno, por si acaso lo digo ahora. Miro el temario, pues como todo el mundo, miro la primera vez o una segunda lectura o las que sean, y después, cada vez que acabo el tema, hago preguntas de exámenes oficiales, pero de años anteriores. En algunas materias hay bastante materia dentro de lo que sería el campus, lo que es el de Calatayud, si no recuerdo mal, el del depósito de exámenes. Pero muchos faltan, otros no tienen plantilla. Entonces, pues, por ejemplo, en diferencias me dediqué durante un mes aproximadamente a ir recopilando todo. Ir recopilando todo lo que había, y de lo que no teníamos respuesta, pues ir buscándolas en el libro una a una, y después ir agrupándolas por temas y demás. Todo esto lo tengo en un gran archivo que es de todos los temas, y ahora los fui dividiendo para ir yo estudiándolos, que fue lo que fotocopié ahí. Entonces, bueno, quería poner un poquillo así, hacer un vídeo, porque para lo que nos quedaba un poco de los temas y eso ya lo vamos leyendo cada uno, que no tiene mucha dificultad realmente, ¿sabes? De hecho, los últimos temas de diferencias, como veis, son bastante simples. Entonces, eso sería un poco la idea, ¿vale? Os pongo un ejemplo de esta, y en vez de ir a repasarlo yo aquí en casa, pues lo voy a repasar aquí con vosotros. Tenía pensado hacerlo en un directo, que es quizás más cómodo, pero no me acordé de solicitarlo hace un tiempo, y cuando tú quieres hacer un directo tienes que solicitarlo y te tarda 24 horas. Entonces, ahora venía yo con la idea de darle al directo, y me pone, tienes que esperar 24 horas. Y yo, bueno, pues lo grabo en vídeo normal y ya está. Es total eso mismo, prácticamente. Entonces, bueno, simplemente era por probar lo otro. Así que bueno, leemos un poquillo de esto si tal. Son muchísimas preguntas, lógicamente, porque no es... Si os fijáis, de hecho son 31 páginas, ¿sabes? Es una barbaridad. Algunas están repetidas, de hecho las que están repetidas las dejo repetidas a posta, para yo ver si tienden a repetir ciertas preguntas de ciertas partes del tema. Está un poco la idea que tengo yo, ¿no? Y básicamente es esto, lo que pasa es que esto es desde el 2005, básicamente desde la primera edición del libro, que es lo que yo intenté averiguar, porque nos entra desde la primera edición, pero después hubo reimpresiones y demás, y realmente desde que se mira es 2011 o por ahí. Pero bueno, las otras también son válidas. Quizás veáis alguna pregunta que derive de algo de material que no entra o entra por partes, pero bueno, es muy poco eso, por norma general. Yo de todos modos lo pongo todo para aclararme mejor. Entonces, bueno, voy a ir leyendo algunas. Básicamente yo las voy leyendo y miro la respuesta correcta, y le intento guardar en la memoria poquito a poco. Pero bueno, todo esto no se hace así, ¿sabes? Realmente hay que leer antes, hay que entenderlo, hay que llevar una base, y después, yo que sé, con que tengas un 50, un 60% de la materia en tu cabeza medianamente bien, con esto lo refuerzas. Lo refuerzas bastante más hasta llegar, pues, a un punto en el que puedes defenderte para sacar un 6, para sacar una nota normal. Ya después, ya depende de cada uno, pues estudiar mucho más o mucho menos. Pero bueno, esto ayuda bastante, y este es un método que ya lo llevo utilizando desde que empecé. Y por ahora, pues, está todo aprobado. Entonces, el método, en cierto modo, pues funciona. No digo que le funcione a todo el mundo, pero sí que es útil. Así que bueno, empezamos. Tanto lío. Señale la afirmación correcta con respecto al consumo de energía cerebral. A mayor consumo energético en determinadas zonas del cerebro, mayor es la actividad que las neuronas allí situadas están realizando. Vamos, la opción A. Mayor es la actividad que las neuronas allí situadas están realizando. Es un poco bastante lógico, ¿no? Después, muchas veces vais a ver preguntas porque me tiene pasado de buscarlas, y que te aparecen tanto en un tema al principio como medio citado, y después en el tema que le toca. Por ejemplo, pues a lo mejor una pregunta del tema 6, después la repiten en el tema 12,
pero mucho menos, o con menos relevancia, o que no tiene que ver con ese tema exactamente. Entonces, a veces vais a ver preguntas que parece que son de otros temas también, pero que bueno, que en cierto modo están unidas todas. Entonces, bueno, eso, la afirmación correcta, eso. A mayor consumo energético en determinadas zonas del cerebro, pues, ¿qué significa? Pues que va a haber una mayor actividad que las neuronas allí situadas están realizando, ¿no? Los modelos de resolución de tareas cognitivas simples proponen investigar la inteligencia midiendo fundamentalmente la rapidez mental en tareas elementales. La teoría componencial sobre inteligencia propuesta por Stenberg en 1980 puede ubicarse dentro de su teoría triárquica en la inteligencia y el mundo interno del individuo, ¿vale? Quedemos bien con eso. Teoría componencial, Stenberg, 1980. Te habla de la inteligencia, propuesta pues por él, y nos dice que se puede ubicar dentro de su teoría triárquica, acordámonos bien, de eso es bastante fácil de acordarse el tema de triárquica y Stenberg y teoría componencial y todo esto. La cosa es que hay que quedarse bien con la inteligencia y el mundo interno del individuo, ¿vale? En el estudio de los correlatos fisiológicos de los test convencionales de cociente intelectual, la hipótesis central es que dichos factores están sustentados en procesos biológicos. Correlatos fisiológicos de los test convencionales del cociente intelectual, ¿cuál es la hipótesis central de ellos? Pues que dichos factores están sustentados en procesos biológicos. Otra que se repite bastante, que he visto yo, el tiempo de inspección. Después también vamos a ver tiempo de reacción, bueno, un poco todo, ¿no? Pero bueno, tiempo de inspección, TI. ¿De qué depende? De la velocidad de aprehensión. Quedaos muy bien con lo de aprehensión. Intentar relacionar eso, tiempo de inspección, ¿de qué depende? De velocidad de aprehensión. Entonces un poco la idea, porque realmente después cuando vayáis viendo las preguntas en diferencias, casi siempre hay una que ya descartas instantáneo porque no tiene nada que ver con el tema, y luego va a haber dos en las que están muy parecidas, y ahí suele ser la gracia. De hecho, un buen truco, cuando veáis esto, es que, no en todas las preguntas, pero bueno, es un punto también. Veréis pues que una la descartáis muy rápido y las otras dos son casi idénticas y se diferencian en una palabra o en algo. Y ahí es donde está la clave, por eso es muy bueno asociar. Entonces tú dices, vale, tiempo de inspección, TI, aprehensión. Cuando pienses en eso dices tiempo de inspección, aprehensión. Mirar las otras, el tiempo de reacción, el TR, y el tiempo de decisión, ¿veis? Y después ya la velocidad de aprehensión. Entonces ya asociamos así. Pero bueno, lógicamente esto no lo haces sin haber leído previamente y sin haber estudiado. Esto, bueno, puedes hacerlo a la desesperada si ves que no tienes tiempo o que te ha surgido lo que sea y tienes que hacer esto, pues te las medio chapas, pero bueno, no es la idea, o no están hechas para eso. Una ventaja de la metáfora biológica, muy importante esto, lo de las metáforas. Va a aparecer varias a lo largo del tema y demás. Entonces es bueno saber diferenciarlas bien. ¿Cuál es? Porque te pueden preguntar, en este caso hablo por lo que sé yo por ahora, te pueden preguntar ventaja o desventaja, vamos, un inconveniente, creo que suelen poner incluso inconveniente. Entonces, quedaos bien con cada una de esas metáforas y lo bueno y lo malo de cada una de ellas, ¿vale? Una ventaja de la metáfora biológica de la inteligencia es que posee procedimientos y técnicas muy objetivas y precisas. 6. Bueno, 6. Aquí van salteadas, así que no tiene mucho sentido que te diga 6. El estudio de los test de cociente intelectual como tareas cognitivas es propio de el enfoque de los componentes cognitivos. Tareas cognitivas propio de componentes cognitivos. Componentes. Fijaos cuando os digo que dos son iguales y una la quita rápido. Ejemplo de esto es los enfoques estructuralistas de la inteligencia. Nada, esto fuera. Y ahora nos va a hacer dudar entre dos. Entre ellas es el enfoque de los componentes cognitivos, ¿vale? Cognitivos. Y luego nos dice el enfoque de los correlatos cognitivos. ¿Veis lo fácil que podría ser equivocarse si no se fija uno medianamente? Simplemente ha cambiado la palabra componentes por correlatos. Entonces, el estudio de los test de cociente intelectual como tareas cognitivas es propio del enfoque de los componentes cognitivos. Bueno, según Stenberg, la habilidad para adaptarse, modelar y seleccionar aquellos entornos más apropiados para el individuo se vincula a la inteligencia práctica. Stenberg y nos cita básicamente el concepto de una inteligencia en este caso y nos da todo el concepto. Ahora lo que tenemos que saber es de qué concepto es.
Pues eso es un poco la idea de cómo lo hace, ¿no? La habilidad para adaptarse, modelar y seleccionar aquellos entornos más apropiados para el individuo. Vemos, inteligencia analítica, no, inteligencia creativa, y la creatividad poco va a pintar, y la inteligencia práctica, ¿vale? Muy importante el tema de descartar, sobre todo en el tipo test es uno de los puntos fuertes de poder sacar un examen bien. El poder descartar, el decir, vale, quizás no la sé, pero sé que esta no es, entonces la quito y ya me quedo con un BC a lo mejor, que ya es un caro cruz, ya es un 50%. Y en caso de arriesgar, no tiene nada que ver ir a un 33, a un 55, bueno, a un 50 que a más o menos. Vale, ¿en qué medida la motivación, la atención o la personalidad contribuyen a la relación existente entre el tiempo de inspección, ¿os acordáis el de arriba?, y la inteligencia? Y nos dicen qué medida esa motivación, esa atención o esa personalidad va a contribuir en que haya una relación entre un tiempo de inspección y la inteligencia. Pues no influyen de forma significativa, ¿vale? Mirad cómo nos pone el otro. ¿Son factores mediadores importantes? No. O no se ha estudiado esta relación. Sí que se ha estudiado, lo que pasa es que no influye de forma significativa. Esa es la historia. Mirad, otra pregunta, conforme, si os acordáis, si vamos un poquito para atrás, ¿os acordáis aquí? El tiempo de inspección depende de la velocidad de aprehensión. Ahora vamos para aquí y vemos otra forma, otra pregunta en referencia a esto. El rendimiento en una tarea de tiempo de inspección, TI, lo mismo que dimos arriba, ahora nos habla del rendimiento. ¿Y qué nos dice? Es susceptible de verse influido por la práctica. Tiene sentido. Es susceptible de verse influido por la práctica. 15. El modelado del entorno es un proceso clave de la teoría triárquica de Sternberg que vimos anteriormente. Modelado del entorno. Modelado del entorno. Teoría triárquica de Sternberg. Ya veis que es muy asociar, ¿sabes? Autor con obra, con estudio, con técnica, con teoría, con lo que sea. Es mucho eso esta materia. Hay que saber mucho de todo, pero tampoco profundizar una barbaridad. No es una materia donde tengas que profundizar mucho. Lo que pasa es que son muchas teorías, muchos autores. Entonces la clave, yo bajo mi punto de vista, no sé si será así o no, pero para mí, o al menos a mí me funciona así, es intentar asociar. Como dijimos antes, tiempo de inspección, aprehensión. Rendimiento en la tarea del tiempo de inspección, pues es susceptible de verse influido por la práctica. Y ya dices tú, vale, tiempo tal, práctica. Tienes que ir haciendo así. Yo creo que es una buena forma. Porque son 12 temas, no es una materia pequeñita tampoco. Lo que comentábamos, modelado del entorno. Teoría triárquica de Sternberg. Ya está. Las investigaciones realizadas desde el enfoque de los correlatos cognitivos utilizan como variable dependiente, VD, el rendimiento en tareas cognitivas simples. Muy importante esta pregunta. Las investigaciones realizadas desde el enfoque de los correlatos cognitivos utilizan como variable dependiente, no independiente, dependiente. Entonces ya tenemos que asociar. Variable dependiente, todo esto dentro de correlatos cognitivos, bueno, ya sabemos. Variable dependiente, tareas cognitivas simples. ¿Por qué digo esto? Porque después nos van a preguntar o complejas, o si no, simples y complejas. De hecho lo veis aquí, el rendimiento en tareas cognitivas simples. Esta es la que nos corresponde. B, el rendimiento en tareas cognitivas complejas. Y C, el rendimiento en tareas cognitivas simples y complejas y su relación con el consumo energético cerebral. Entonces, rendimiento en tareas cognitivas simples. Esa sería variable dependiente dentro de estas investigaciones realizadas desde el enfoque de los correlatos cognitivos. Ya veis, es bastante información, pero yo creo que es muy útil hacerlo así. Gardner. Y sobre todo porque es el mismo equipo docente y es el mismo libro desde el año 2005. Entonces, a la mala, es casi imposible que no se repita nada si te estudias todas. Es imposible. Entonces, y muchas incluso que se repiten y otras que son prácticamente igual, que simplemente cambian una palabra o le dan la vuelta, lo preguntan de la otra forma poniéndole un no. O sea, tampoco tiene mucha más historia. De hecho, a ver, dentro de las materias de segundo tampoco es la materia más complicada, objetivamente hablando, quiero decir. Está pensamiento, está psicopatología, hay materias que son, a mi juicio, sé que cada uno se le da mejor una cosa que otra o estudia de una forma diferente unas que otras, pero en general se ve que algunas son un poquito más sencillitas. Desarrollo
a mi juicio, esta segunda parte, bueno, la primera, pero bueno, esta segunda parte pues es simple en comparación con pensamiento, por ejemplo. Yo creo. Vale. Un poco subjetivo, pero es así. Gardner pretende dar respuesta a una pregunta fundamental, base de su teoría de las inteligencias múltiples. Teoría de las inteligencias múltiples, Gardner. Ya lo sabemos. Ahora, vamos a ver realmente la pregunta en sí. ¿De qué forma son inteligentes las personas? Eso es lo que pretende dar respuesta. Gardner tiene su teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? ¿Y qué es lo que pretende con ella? Dar respuesta a algo. Y ese algo es que ¿de qué forma son inteligentes las personas? ¿De qué forma? No cuán inteligentes son las personas, ni cómo evaluar de forma más precisa ese factor de inteligencia G, ese factor general, ese único. No. Es ¿de qué forma? La forma en sí. Vale. Inteligencias múltiples, Gardner. ¿De qué forma? Esa sería un poco la asociación. El enfoque de los correlatos cognitivos propone que una de las principales fuentes de diferencias individuales es la variabilidad existente en la velocidad de ejecución de los procesos básicos. Entonces, el enfoque de los correlatos cognitivos lo que propone es que una de las principales fuentes de diferencias individuales es la variabilidad que hay en la velocidad de ejecución de los procesos básicos. Veamos con eso, ¿vale? Velocidad de ejecución. Vemos cómo nos dicen la precisión de las respuestas o la efectividad del individuo. No, es la velocidad de ejecución. Quedaos guay con lo de los correlatos cognitivos. Ya veis que lo preguntan bastante de distintas formas, pero nos preguntan así bastante de eso. Entonces, una de las principales fuentes de esas diferencias es la variabilidad que hay en la velocidad de ejecución de los procesos básicos. 10. Los estudios sobre inteligencia enmarcados en el enfoque procesual comparten en mayor o menor medida la utilización del tiempo de reacción. ¿Vale? Entonces, los estudios sobre inteligencia enmarcados en este enfoque procesual, importante, comparten pues en mayor o en menor medida esa utilización del tiempo de reacción. Mirar la otra. No tienen en cuenta el nivel de dificultad de las tareas. No, claro que la tienen. Se caracterizan por ser descriptivos y estáticos, ¿no? Entonces, ya se sacaría un poquito a descarte también. Pero bueno, hay que sabérselo de esta forma. Comparten, en mayor o menor medida, esa utilización del tiempo de reacción, TR. No confundir con el TI de antes, el tiempo de inspección, ¿vale? El estudio de la disposición estructural de la inteligencia ha generado los modelos psicométricos tradicionales, ¿vale? Los modelos psicométricos tradicionales. Esta pregunta se repite bastante, de hecho, si no recuerdo mal. Es que esto ya lo leí yo una vez antes, entonces ahora esto es como otra forma de volver a darlo. Entonces, el estudio de la disposición estructural de la inteligencia, lo que generó eso fue que los modelos psicométricos tradicionales. Psicométricos. Con psicométricos ya os vais a acordar, porque lo demás ya son otras cosas. Ya es modelo cognitivo procesual o vinculación de las capacidades cognitivas y tiempo de reacción. No. Disposición estructural de la inteligencia. Modelos psicométricos tradicionales. Esa es la clave. Bueno, no me fijé si estaba bien el porcentaje de visión de cara al... Sí. Creo que se ve bien en el vídeo. Digo, no vaya a ser que esté leyendo y a lo mejor... Aunque bueno, simplemente con el audio ya supongo que valdría, pero prefiero que se vea también en el vídeo, que podáis leerlo y demás. Bueno, eso, los modelos psicométricos tradicionales. Siguiente, cuando los investigadores se ocupan, también hay de rellenar, como podéis ver. Cuando los investigadores se ocupan de la base de conocimiento que se organiza en las formas de representación mental, están basándose en un enfoque cognitivo integrador de las diferencias individuales. Entonces, cuando los investigadores se están ocupando pues, de la base del conocimiento que se organiza pues, en las formas de representación mental, que eso lo vamos a ver también en otras preguntas de este estilo, están basándose pues, en un enfoque cognitivo integrador, que integra, ¿vale? Cognitivo integrador. Según la teoría componencial de Stenberg, ¿qué componente se identifica con los procesos ejecutivos de control de orden superior? Esta pregunta es básicamente, a ver, no sé si la preguntarán cada año, pero
pero se repite mucho, ¿vale? Entonces quedaos bien con él. Es metacomponentes. Según la teoría componencial de Stenberg, ¿qué componentes se identifican con los procesos ejecutivos de control de orden superior? Aquí lo que hay que quedar claro es teoría componencial ¿de quién? De Stenberg. Que también puede ser una pregunta, ¿de quién es la teoría convencional? Pero bueno, componencial, perdón, de Stenberg. Y dentro de eso, si os acordáis, hay los órdenes. Entonces, hay un orden superior. Ese orden superior son los metacomponentes, ¿veis? Eso sería un poco la idea. El enfoque de los componentes cognitivos, ¿veis? Otra vez los componentes cognitivos, preguntaos ahí. Al estudiar la inteligencia, toma los errores cometidos y el patrón de elección de respuesta como variables dependientes secundarias. Esto es clave, ¿vale? El enfoque de los... Básicamente porque en el otro te va a poner, ¿ves? Variables dependientes primarias y en el otro variables independientes. Sabemos que no es independiente, es variable dependiente, vale, esa la quitamos. Pero luego vamos a dudar entre la B y la C, a no ser que lo sepamos, que hay variable dependiente primaria y secundaria. Ahí es donde nos van a cazar. De hecho, un truco a veces, si veis que esto es a la desesperada, esto no es algo que se deba hacer, pero que en caso de decir no tengo ni idea de las tres, lo mejor es que la dejes en blanco, pero bueno, que estés arriesgando para ese 5, para lo que sea, y no te quede otra que tener que responderla, casi siempre va a ser una duda entre dos que son parecidas, ¿vale? Ejemplo, A, variables independientes, y las demás nos hablan de dependientes, ¿no? Entonces, variable dependiente primaria o variable dependiente secundaria. Entonces, esta la tacharíamos. Sin tener ni idea, ¿eh? Estoy hablando en el caso de que no tengamos absolutamente idea de nada. Habrá casos en que a lo mejor coincida que va a ser esa A, pero en términos generales va a haber una disputa entre dos que sean muy parecidas. Variable dependiente primaria y variable dependiente secundaria. Aquí es la clave. Entonces, hombre, aquí te la podrías jugar a un cara o cruz. Lo suyo no es hacer esto, pero bueno, hablo en caso de desesperación. Entonces, el enfoque de los componentes cognitivos. Al estudiar la inteligencia, toma los errores cometidos y el patrón de elección de respuesta, errores cometidos y patrón de elección de respuesta secundarios. Variable dependiente secundaria. ¿Vale? Y luego, pues cuando se miran estas preguntas, dices, vale, pues ahora voy a mirar por curiosidad cuáles son las primarias o algo así. Es una forma también de repaso, de volver al libro o a los apuntes o lo que cada uno considere, de buscar la otra parte. Dice, ¿cómo me podrían preguntar esta pregunta de otra forma? Y esa es una forma muy, muy buena de estudiar y de repasar, más bien. Entonces, bueno, variables dependientes secundarias. Básicamente quería hacer este vídeo un poco pues para mostrar algún truco de cara a algunas materias en particular. No siempre funciona este tipo de cosas en todas las materias, pero sí en un porcentaje bastante bueno, yo creo. Y aparte tenemos no una ventaja, pero el tener exámenes anteriores o acceso, y eso que en esta no ha sido nada fácil porque la mitad de ellos no estaban y los que estaban no tenían plantilla y en algunos sitios donde buscabas en páginas o tal, la respuesta estaba mal, entonces tuve que ir mirando todas y cada una de ellas y eso fue un coñazo de la hostia. Pero bueno, también lo hago eso en parte para Patreon y demás porque ahí sí que me puedo sacar una rentabilidad o algo. Pero por otra parte pienso, joder, pues el que no quiera entrar en eso ni más, no se le puede poner nada, pues sí, hago algún vídeo así suelto y ya está. Pero bueno, eso, variables dependientes secundarias, ¿no? Lo que decíamos. En la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner tienen relevancia aspectos biológicos como las lesiones cerebrales. Esta pregunta no es que la haya visto mucho, pero en algunos casos. Entonces, en la teoría de las inteligencias múltiples, recordamos, las que vimos antes, la de Gardner, vamos, ¿tienen relevancia? Pregunta ahora, ¿tienen relevancia aspectos biológicos como las lesiones cerebrales? Pensemos, ¿va a tener algo de relevancia? Sí. Es uno, de hecho, de los criterios a tener en cuenta para valorar qué áreas cerebrales se asocian con determinadas inteligencias. Según la teoría de la adaptabilidad neural, esta interesante también, de Schaffer, creo que se pronuncia así. Bueno, si no, es Schaffer, como se diga. Yo digo Schaffer. Si una persona inteligente se encuentra ante un estímulo inesperado, ¿qué cabe esperar? Pues que la amplitud de sus potenciales evocados, lo de potenciales evocados es clave, porque si os fijáis, es que son muy zorros, tío. Que la amplitud de sus potenciales evocados sea superior a la generada ante un estímulo conocido.
Si lo pensáis, tiene bastante lógica. Entonces, que la amplitud de esos potenciales evocados tenga que ser superior a la generada ante un estímulo que ya fue conocido, ¿no? Que es conocido. Fijaos cómo nos oponen en la otra. En la A, por ejemplo, que la amplitud de sus potenciales evocados, ya veis, es que empieza igual, que la amplitud de sus potenciales evocados sea inferior. Aquí vuelvo otra vez a la norma que os dije antes, pero esta es a la desesperada otra vez. Empiezan igual, y la duda es entre ellas dos, porque después en la B nos dice que utiliza un número más pequeño de neuronas que ante un estímulo conocido. No. Entonces, vemos dos iguales, que la amplitud de sus potenciales evocados sea inferior a la generada ante un estímulo conocido, y la otra es que la amplitud de sus potenciales evocados sea superior a la generada ante un estímulo conocido. Son exactamente iguales con la diferencia de una palabra, inferior y superior. Y ahí es donde ahí es donde está la clave para saber si lo sabemos o no. Por eso nos ponen esto. Pero fijaos que dentro de lo malo se puede descartar de una forma, pues a ver, más práctica cuando veas que no sabes mucho sobre esa pregunta. Porque es un caro cruz, no olvidemos eso, es lanzar una moneda. Entonces, coño, en probabilidad un 50%, pues no está nada mal. Todo esto no, hombre, lógicamente no lo aplicáis a todas las preguntas. Solo lo digo en plan, pues mira, hay 40 y llevo 20 y algo por ahí. Y tengo una o dos sueltas ahí. Pues cojo y me arriesgo esas dos. Porque a la mala, aunque las fallase las dos, que serían probabilidad bastante, a ver, más o menos probable, podrías sacar por lo menos una y ya te rentaría conforme a la otra. ¿Sabéis a lo que me refiero? Entonces, un poco eso. O que estés ya pues muy desesperado y diciendo, oye, pues es que si no pongo esta pregunta suspendo. Entonces, pues lo haces y ya está. Pues un pequeño truquito, ¿sabes? ¿Significa que el 100% se vaya a hacer así? No, hombre, lógicamente no, porque si no ya sería un escándalo, pero un porcentaje muy alto suele funcionar así, ¿vale? Según los estudios de A.R. Jensen, o como se diga, existe una correlación entre el cociente intelectual y la adaptabilidad neuronal. Lo que hay que entender aquí es que hay una correlación, ¿vale? Importante, porque después el AB nos dice la relación entre el CI, el cociente intelectual, y la adaptabilidad neural solo aparece en personas con deficiencia mental. No. O no existe relación entre el CI y la adaptabilidad neural. Existe, y lo que existe es una correlación entre lo que es el cociente intelectual y la adaptabilidad neural, según los estudios de Jensen. Ahora, ver otra vez, teoría componencial, y dentro del apartado referido a la inteligencia y el mundo externo del individuo, cuando una persona no puede adaptarse ni cambiar una situación y busca un entorno distinto, ¿de qué estamos hablando? Estamos haciendo referencia a un proceso y ese proceso se llama selección. Cuidadito con lo de adaptación al medio o el modelado, ¿vale? Lo que está describiendo aquí, dentro de Stenberg, dentro de su teoría, de la teoría componencial, dentro de lo que sería la inteligencia y el mundo externo del individuo, cuando una persona no puede adaptarse ni cambiar una situación y lo que busca, busca en sí un entorno distinto, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo un proceso de selección, ¿vale? Está cambiando. Básicamente es eso, no puede adaptarse ni cambiar una situación. Entonces lo que va a hacer es buscar un entorno distinto. Eso es selección, ¿vale? Stenberg, teoría componencial. Ya veis que van muy al punto. No son preguntas ultra difíciles, pero son muchos datos. Muchas teorías, muchos autores, lo de siempre. Parecido a memoria, yo es que me recuerda el estilo de estudio, no la materia en sí. El estilo de estudio es muy parecido en memoria, yo creo. Bueno, imagine que dispone de 3 métodos para evaluar la inteligencia, ¿no? Y desea hacerlo de la forma más objetiva posible. Vamos a imaginar que disponemos de 3 métodos para evaluar la inteligencia. Y lo que deseamos hacer es hacerlo de la forma más objetiva posible. Vamos, sin sesgos socioculturales en este caso. Libre de sesgos socioculturales. Iba a decir socioculturales, tócate los huevos. Socioculturales. ¿Por qué método optaría? Por los potenciales evocados cerebrales ante la realización de una tarea intelectual concreta. Potenciales evocados, ya dije antes, acordaos muy bien de lo de potenciales evocados, porque es bastante interesante. Potenciales evocados cerebrales ante una realización de una tarea intelectual concreta.
vamos, para que sea lo más objetivo posible y libre de esos sesgos socioculturales, potenciales evocados. Ya veis las otras. Test de cociente intelectual sobre capacidades matemáticas. C. Comentario crítico de un texto, claro. A ver, muchas, incluso sin saberlas, yo creo que se sacarían, ¿vale? Dentro de la teoría componencial de Sternberg, volvemos otra vez con Sternberg y la teoría componencial, ahora nos pregunta, ¿cuál es el componente de adquisición del conocimiento que hace que la información codificada de forma selectiva se combine de tal manera que maximice su coherencia interna? Maximice su coherencia interna. Y eso es la combinación selectiva, combinar selectivamente. Combinación, no codificación, ni comparación, ¿vale? Si os fijáis es todo selectiva, 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 selectiva. Nos va a marcar varias de las que hay. Codificación, combinación y comparación. Esto es combinación. Nos dice, ¿cuál es el componente de adquisición del conocimiento que hace que la información codificada de forma selectiva se combine? Ahí ya nos lo está diciendo, si os fijáis. Combine. De tal manera que maximice su coherencia interna. Combine, combinación. Combinación selectiva. Son detallitos, ya sé que, a ver, algunas que son un poco más obvias, otras que son rebuscadas de cojones, pues ya lo hace un poco así, ya lo hacen así, lógicamente, no te van a poner todas de nivel bajo las preguntas. Hace una batería de preguntas y las hay pues de un nivel normal, que necesites un estudio normal, y otras que ya sean complicadillas. Por norma general en esta materia las complicadillas son pocas, pero las hay. Entonces, si podemos escarbar alguna, pues mejor. En los estudios sobre inteligencia y tiempo de reacción, inteligencia ITR, una y ahora, esto siempre, cuando veáis estas, las hay, de hueco, leerlo entero, todo, no ir probando. Podéis decir, yo personalmente hago así. Digo, en los estudios sobre inteligencia y tiempo de reacción, una, y empiezo por la. Digo, alta variabilidad intraindividual en los tiempos de reacción indica una alta inteligencia. Y si veo que ya no me suena bien o demás, digo, vale, está fuera. Siguiente, y mirar otra vez el truco que os decía. Mirar cómo empieza la primera, baja y baja. La disputa entre las dos. Esta fuera, alta y alta, dices, una alta variabilidad intraindividual en los tiempos de reacción indica una alta inteligencia. No. Ahora, una baja variabilidad intraindividual. Si hay poca variabilidad intraindividual en los tiempos de reacción, ¿qué indica? Una alta inteligencia. Y mirad la otra, una baja variabilidad intraindividual, ahí está bien. En los tiempos de reacción indica una baja inteligencia, no, una alta. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Baja y alta. Dios. Jesús. Vale, mediante la tomografía de emisión de positrones, la TEP, de toda la vida, podemos observar que al realizar tareas destinadas a la medida de la inteligencia general, el cerebro tiene mayor consumo de glucosa y ojito a esta, porque esta es muy perra esta, las células del hemisferio izquierdo. Y después la otra es la zona de la circunvolución del cíngulo. Y la otra, ninguna zona específica. Entonces, cuando se hace la tomografía por emisión de positrones, nos dice, podemos observar que al realizar tareas destinadas a la medida de la inteligencia general, el cerebro tiene un mayor consumo de glucosa no hay ninguna zona específica donde haya un mayor consumo de glucosa. De hecho, después se ve el término de esa generalidad del cerebro y demás. Pero bueno, mirar cómo nos ponen. Pues el hemisferio izquierdo, las células del hemisferio izquierdo, la zona de la circunvolución del cíngulo. Y tú, oh Dios mío, ¿cuál será? Pues ninguna. Exactamente ninguna. El estudio de la disposición estructural de la inteligencia ha generado los modelos psicométricos tradicionales. Esta pregunta, si os acordáis, es repetida. De hecho, a ver, ya os dije, llevamos 5 páginas de 31 y ya empezamos a ver una o dos que ya se repiten. Por eso, a ver. La respuesta, pues lógicamente es la misma. Los modelos psicométricos tradicionales. El estudio de la disposición estructural de la inteligencia ha generado los modelos psicométricos tradicionales. Uno de estos enfoques, y eso que yo las tengo hechas por orden, las estoy cogiendo, si no recuerdo mal, cuando sí, yo diría que sí. En mi archivo, cuando cogí todos los exámenes, pues empecé 2005, mayo, en plan primera semana, segunda semana y septiembre. Y después, siguiente año, lo mismo.
Y así sucesivamente. Entonces, cuando acabé de hacer eso y de poner las respuestas, después cogí y fui poniendo los temas, que son estas cositas que veis aquí. Esto es un establecimiento de nota, ¿veis? Un establecimiento de nota que va directamente a ponerme, o lo que yo hacía, el tema. Entonces, cuando acabé de ponérselas a todas, creé otro archivo aparte y puse, pues, tema 1, diferencias. Y fui cogiendo cada uno de estas notas, iba pasando el cursor y decía, vale, las del tema 1. Bueno, en verdad lo hacía con el buscador. Le daba al control F y ponía tema 1 y ya me establecía las que eran. Y las fui cogiendo a modo imagen, clac, las clavaba y las pegaba. Y eso fue pues lo que fui haciendo durante un mes. Y básicamente es eso. Es entender que muy probablemente lleven incluso orden de año a la par que de tema. Entonces, es interesante porque también ves después el proceso de que a lo mejor que pueda haber de cambio de unos años a otros, si empezaron a dejar de lado más unas cosas que otras. Porque, claro, a ver, esto empezó en el 2005, imaginaos la burrada de batería de preguntas que tendría que haber. Bueno, básicamente eso. Modelos psicométricos tradicionales, lo que comentábamos antes. Pregunta repetida anteriormente. Uno de estos enfoques... Vamos a ver ahora otra. Uno de estos enfoques... Al final no me voy a leer las 30 páginas ni loco, si no acabo trastornado en un vídeo. Uno de estos enfoques del estudio de la inteligencia presta especial atención a los errores cometidos, los componentes cognitivos. Componentes. Ojo con esto, porque ya volvemos otra vez a lo mismo. Nos dice el modelo racional de Carroll. No. Mirar estas dos, otra vez prácticamente idénticas, con la diferencia de que una es correlato y la otra es componente. Ambas ponen cognitivas, ya te lo hacen aposta, te lo hacen para que sepas diferenciar. Entonces, bueno, un poquillo así, ¿no? Uno de estos enfoques del estudio de la inteligencia presta especial atención a los errores cometidos, los componentes cognitivos. Componentes. ¿Qué teoría defiende que la inteligencia se relaciona positivamente con una mayor amplitud en los potenciales evocados ante los estímulos inesperados que ante los esperados? Fijaos ahí. ¿Cuál es la teoría? Es la teoría de adaptabilidad neural de Schafer, pero se saca un poquito también. ¿No os acordáis de lo de mayor amplitud potencial evocado? Eso lo dimos antes. Pues mira, es como la misma pregunta, pero hecha de otra forma. Pero el contenido es el mismo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Por eso digo que muchas veces ya no solamente vais a ver preguntas que sean literalmente iguales, sino que va a haber otras que sean prácticamente iguales. Simplemente distorsionan el orden, lo típico. Por eso digo que llega un punto en que si tú te miras todo esto que yo subí, pues te lo vas a saber. Es que te lo vas a saber sí o sí. Entonces, ¿qué teoría defiende que la inteligencia se relaciona positivamente con una mayor amplitud de los potenciales evocados ante los estímulos inesperados que ante los esperados? Potenciales evocados ante estímulos inesperados, lógicamente, que ante los esperados. Pues eso es la teoría de adaptabilidad neural de Schafer. Cuidado, porque va a tocar neural también otras. Pues mirad la teoría de la eficiencia neural de Hendrickson, otro. La teoría de la velocidad mental, no. Y mirad la otra, es la teoría de la adaptabilidad neural de Schafer. ¿Se podría dudar entre la C y la A? Puede ser. Teoría, sale neural, pero una es eficiencia y otra es adaptabilidad. Y uno es Hendrickson y otro es Schafer. Ahí está la cosa. Bien, el balance obtenido en los estudios sobre inteligencia y tiempo de reacción presenta correlaciones entre los tiempos de reacción y la inteligencia. Bueno, ya veis, son preguntas, es que si os leo absolutamente todo es una salvajada. Os iba a enseñar, no sé si enseñaros algunas de... Vamos a acordarnos que la dejamos en la página 6. Os voy a enseñar algunas que sean más recientes. No cambia mucho la historia. Me refiero, ya veis que después las preguntas son básicamente iguales. Por lo menos, mirar, por aquí ya debe ser 2017-18, según, así a ojo. Correlación, tiempos de reacción e inteligencia. Sí, mirad, vamos a mirar un poquito estas de aquí. ¿Qué enfoque demuestra que los test de cociente intelectual se pueden descomponer en conjuntos de procesos susceptibles de ser estudiados a través de los métodos de análisis cognitivo experimentales? Componentes cognitivos. Componentes otra vez. ¿Os acordáis de lo que acabamos de leer ahí arriba? Era la mítica. Correlatos, componentes. La misma,
disputa entre las dos y era componentes. Y igual que arriba, componentes cognitivos. Bueno, pone esta la página 298, por si alguien la quiere ver, ¿sabes? Pero bueno, me refiero. En la perspectiva procesual de la investigación en inteligencia, el enfoque de los correlatos cognitivos ha aportado resultados con una evidencia moderada. ¿Vale? Perspectiva procesual de la investigación en inteligencia, el enfoque de los correlatos cognitivos, mirar cómo tocan un palo y después el otro. Componentes cognitivos era aquí, y ahora aquí nos habla de los correlatos cognitivos. Correlatos cognitivos ha aportado pues, unos resultados, una evidencia moderada. Gardner, nuestro amigo Gardner, plantea una teoría de la inteligencia basándose en que la existencia de diferentes inteligencias independientes. Gardner plantea una teoría de la inteligencia basándose en la existencia de diferentes inteligencias independientes. Según Stenberg, ¿cuáles de los siguientes serían componentes de adquisición del conocimiento? Codificación selectiva, combinación selectiva y comparación selectiva. También mítica pregunta. Codificación selectiva, combinación selectiva y comparación selectiva. Ya veis, dos que empiezan igual. Codificación selectiva en este caso, pero mirad, te puedes confundir muy fácil. Entonces, bueno, codificación selectiva, combinación selectiva y comparación selectiva. 12. Los acercamientos reduccionistas al estudio de la inteligencia desde una perspectiva procesual estudian los correlatos de los test psicométricos de inteligencia con índices psicológicos elementales, por un lado, y por otro, con sus correlatos fisiológicos. Bueno, esto era un poco así la idea que tenía... Bueno, venga, una más. La principal contribución del enfoque de los componentes cognitivos al estudio de la inteligencia es la demostración de que los diferentes test de CI pueden descomponerse en un conjunto de procesos susceptibles de analizarse desde una perspectiva cognitivo-experimental. La otra es no existe ningún modelo o que el tiempo de la reacción es la variable que va a dar lugar a estos. Es los diferentes tests que se pueden descomponer en un conjunto procesual susceptible de que se analicen después desde una perspectiva cognitivo-experimental. Básicamente es un poco esto la idea, ¿vale? Luego, es básicamente el método que a mí me gusta seguir. Después, lógicamente, cada uno pues que siga el que mejor le venga. Yo creo que cuando más... a la hora de repasar o de estudiar, cuanto más cambios le des a ese tipo de estudio, creo que va a ser mejor, porque te vas a acordar de forma distinta. Entonces, pero bueno, sin duda, antes estudiarlo y repasarlo un poquito, aunque sea una primera lectura, y después mirar esto. No, a ver, si no queda otra, pues mirar las preguntas y pista. Pero lo mejor es que se haga pues como se plantea desde un principio todo, ¿no? Así que nada, bueno, os dejo este vídeo por aquí, así un poco a modo ejemplo de cómo va la cosa. Y hoy creo que es el último examen en línea que nos hacen. Bueno, en caso de que alguien nos esté haciendo, yo supongo que sí, que la mayoría lo hará, porque tampoco es que tengas mucha historia. De cara a que nos puntúen algo más en el examen, ¿vale? Y nada, mucho ánimo a todos y intentaré subir algunas cosillas así sueltas ahora, pero es que ya estamos a nada de los exámenes. Ya creo que ya he subido unos cuantos ejemplos de lecturas y en Patreon pues es donde más trabajo, donde más caña le doy. De todos modos me gusta subir cosas a YouTube. A mí me sirve mucho para repasar y además es que me gusta porque hay cierta interacción y una de las cosas que flojea un poquito la UNED es eso, ¿no? El no poder hablar con mucha gente. Eso que, bueno, con los grupos de WhatsApp o de Telegram o de lo que cada uno tenga, aún se va haciendo, pero es que es tanta gente, es un poco follón. O sea, uno pregunta una cosa, otro pregunta la otra, ninguno responde a ninguna de las dos, la gente pide, después muy pocos dan. Entonces es un poco complicado. Por eso quería yo más bien hacer esto. Así que bueno, mucho ánimo a todos y en breve subiré otra cosa, pues, o de otra materia, porque esto lo hago con todas las materias. Entonces, claro, es imposible atender a Patreon y a YouTube y estudiar yo aparte y después subir estas cosas. Lógicamente no voy a subir todo porque si subiera todo gratis tampoco haría nada en Patreon. No tendría mucho sentido. Ya voy subiendo lo que puedo así de forma un poco más altruista, pero no voy a hacerlo en todo, lógicamente. Bueno, mucho ánimo a todos y a ver si puedo hacer algún directo de este tipo. En plan, en vez de estar yo estudiando aquí con el librito así, pues ayudar a alguien. Ayudarme a mí también, pero bueno, sobre todo a más gente. Bueno, mucho ánimo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.